largo y ancho del país desde el siglo XIX, tanto mexicanos como los fotógrafos viajeros que vinieron a captar nuestra arquitectura prehispánica y también nuestros monumentos coloniales. Ciertamente que en estas últimas décadas se ha hablado del trabajo de las mujeres y se les ha dado un lugar en el panorama de la creación fotográfica nacional. Sin embargo, era necesario reunir un número significativo de mujeres fotógrafas para evaluar su trabajo en conjunto. ¿Por qué solo mujeres fotógrafas en esta publicación y en esta exposición? Porque para mí era un viejo sueño reunirlas, dar a conocer su trabajo y confrontarlo entre ellas mismas. Era importante darles su justo valor, mostrar a aquellas que se han mostrado escasamente y reiterar la importancia de las que han permanecido como figuras importantes no solo en el panorama nacional, sino también a nivel internacional. La participación de las mujeres en el ámbito de la fotografía en México se remonta al siglo XIX, pocos años después de que esta disciplina cobró un auge inusitado a nivel internacional. Hay que destacar que las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX son fundamentales para el despertar de las conciencias femeninas, que buscan posicionarse en distintos ámbitos, reclamando sus derechos y su participación en los distintos campos políticos y sociales. Surgen las primeras sufragistas, destacan mujeres científicas, anarquistas y revolucionarias que con increíble ímpetu se mueven entre los varones y dan luz a nuevas ideas. Con gran admiración puedo mencionar a la anarquista Emma Goldman o a Rosa Luxemburgo, quien fue asesinada en Berlín en 1919 por su activismo en el movimiento socialista. Estos son solo dos nombres de los muchos que iluminaron los distintos campos de la investigación y de la creación. Regresando al campo de la fotografía en México, es importante destacar la participación de las mujeres que llegaron con los fotógrafos viajeros. Quiero mencionar dos casos notables, Alice Dixon y Cecile Seyler-Sachs. Dixon llegó con su esposo Auguste Le Plongeon en 1873. Se dedicaron a registrar las edificaciones prehispánicas del sureste del país. La labor de Dixon fue fundamental para la documentación de ese trabajo. En 1885 llegó a México el matrimonio integrado por los arqueólogos y etnólogos Edward George Seller y Cecile Seyler-Sachs. A lo largo de varios viajes, ella recorrió y documentó todo el país con una fina visión fotográfica que alternó el interés por la antropología, arquitectura, paisaje y la vida cotidiana. En muchas ocasiones las mujeres permanecieron anónimas, pues eran ayudantes de sus padres, de sus hermanos o de sus esposos. Fueron pocas las que emprendieron la difícil labor de montar un estudio fotográfico y hacer de este su modus vivendi. Es importante señalar también que desde la creación de la Escuela de Artes y Oficios en 1871, estamos hablando de escasos 30 años después de la presentación del primer daguerrotipo, la fotografía se incluyó como una disciplina adecuada para las señoritas, y de esta escuela salieron destacadas fotógrafas como Sara Castrejón o Natalia Baquedano. Los investigadores de la fotografía mencionan varios estudios que fueron fundados por mujeres o en sociedad con varones. Por ejemplo, los hermanos Torres, entre quienes se contaba a Victoria Torres. A Natalia Baquedano se le ubica a partir de 1890, cuando establece su estudio en la calle de 5 de Mayo y Alcacería, en la Ciudad de México. Procedente de Europa, Laurence Meinhardt se estableció en Mérida, también en 1890, con lo más novedoso de los equipos fotográficos. Alrededor de 1908, Sara Castrejón establece su estudio en el interior de su casa en Teloloapan, Guerrero. Sara Castrejón Reza fue la primera mujer que fotografió la Revolución Mexicana, cuando encabezadas por Jesús H. Salgado, las tropas maderistas tomaron Teloloapan, Guerrero. Castrejón se ocupó de documentar los campamentos maderistas, a sus jefes, a las tropas y a contingentes y cuerpos del ejército enteros. También realizó innumerables fotografías en su estudio. En el inicio del siglo destacan un gran número de fotógrafas, no solo en la capital del país, sino en distintas ciudades de los estados. En el Anuario del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración de la República Mexicana, fechado en 1912, se reportan varios estudios fotográficos en todo el país que están a cargo de mujeres. El movimiento cultural postrevolucionario trajo grandes cambios al mundo de la fotografía.
En 1923 llegó a México el gran fotógrafo Edward Weston con su modelo y ayudante Tina Modotti, quienes se vincularon con el mundo cultural del momento. Weston desarrolló aquí su trabajo y dejó importantes enseñanzas. Tina Modotti decidió quedarse para continuar con su labor fotográfica al tiempo que se integró a movimientos políticos y sociales de gran importancia. En esta década, cuando el entonces joven Manuel Álvarez Bravo inicia su labor fotográfica, a su lado una gran mujer, doña Lola Álvarez Bravo, aprende de él. Juntos frecuentan el mundo de la cultura de los años 20. En 1931, la compañía cementera La Tolteca promueve un concurso de fotografía en el que resultan premiadas dos mujeres, Lola Álvarez Bravo y Aurora Eugenia Latapí. Ambas encaran en ese momento una mirada hacia la modernidad que dejará huellas posteriores. La Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial provocan un éxodo en el que llegan a este país grandes personajes del mundo de la cultura, de las artes plásticas y de la fotografía. Así llega a México Katy Horna, de origen húngaro, quien al salir de su país de origen vivió en Alemania y en Francia. Se encontraba reportando la Guerra Civil Española, pero con la caída de la República se refugió en Francia con su esposo José Horna y desde ahí viajaron a México y llegaron en 1939. Llegan muchos fotógrafos, entre los que se encuentran Walter Reuter, Hans Gutmann, los hermanos Mayo, y como mujeres destacan Bodil Christensen, Doris Hayden, Rosa Rolando, Eva Sulzer, Gertrude Duby, Bernice Colco, Ruth Lechuga, Úrsula Bernard y Reba Brooks, entre otras, quienes utilizaron la fotografía con una mirada antropológica y como parte fundamental de su trabajo, lo que permitió que dejaran testimonios invaluables de la vida indígena, sus tradiciones y costumbres en distintas regiones del país. Curiosamente, todas estas mujeres son de origen extranjero. Algunas huyeron de Europa durante la Guerra Mundial, sin embargo adoptaron a México como su país y encontraron aquí motivos suficientes para establecerse y desarrollar su trabajo fotográfico. En 1945 llegó a México Mariana Jampolsky, egresada de la Universidad de Chicago, con el firme propósito de vincularse al colectivo del que había escuchado hablar en su natal Chicago, el Taller de Gráfica Popular. Mariana llegó al Taller de Gráfica Popular, se integró, fue la primera mujer que se integró a este grupo y posteriormente, en 1952, el arquitecto Hannes Mayer le pidió que realizara fotos y retratos de los integrantes del Taller de Gráfica Popular. Ahí es donde ella inicia su trabajo y realizó estudios con doña Lola Álvarez Bravo para ampliar sus conocimientos. La década de los años 70 y 80, cuando la fotografía se posicionó de manera contundente en el campo de las artes visuales, permitió el surgimiento de nuevas generaciones de fotógrafas, entre quienes destacan como figuras sobresalientes Graciela Iturbide y Lourdes Grobet. Otras más jóvenes que ellas se han posicionado también, no solo a nivel nacional, sino internacional, como lo son Flor Garduño, Yolanda Andrade, Cristina Kahlo y Lourdes Almeida, solo por mencionar algunas. Hacia finales de la década de los años 80, se empieza a posicionar la que se llamaría fotografía construida, con importantes representantes en los que Lourdes Grobet destaca como precursora. La siguen de cerca con propuestas personales Lourdes Almeida, Laura Cohen, Ambra Polidori, Eugenia Vargas y Laura Anderson, entre otras. En la década de los años 90 y el inicio del siglo se vive el cambio a la era digital y al mismo tiempo nuevos lenguajes surgen en la fotografía. Mientras la fotografía directa sigue el camino sólido que se ha venido trazando, los jóvenes fotógrafos utilizan a la fotografía de diferentes maneras. Las mujeres se abrieron caminos con propuestas muy diversas. El reportaje se manifiesta de manera contundente. Otras fotógrafas prefieren la construcción de la imagen, las puestas en escena, y de estas maneras de fotografiar se desprenden distintos temas, ya sea autobiográficos, que se van a la introspección y a la reflexión de ser mujer, y en muchos casos ellas se autorretratan con el objeto de controlar la puesta en escena. Es difícil a través de una sola publicación hacerle justicia a todas las mujeres detrás de la lente, por lo que en este libro algunas estarán mencionadas en el texto o en la cronología o en la lista de autoras. La selección de imágenes en el portafolio solo reproduce la obra de 69 fotógrafas. Son muchas las fotógrafas que no están en este libro,
pero no por eso son menos importantes. El proyecto editorial tiene límites. Esta historia es difícil de narrar. Siempre habrá distintas miradas por parte de los especialistas y en eso radica la riqueza de cada investigación, pues aporta algo distinto. Mi deseo es que el libro sea un producto útil para el reconocimiento de estas creadoras de la lente. Espero dejar puertas abiertas para otras investigaciones que permitan seguir contando la historia de las mujeres que en este país trabajan detrás de la lente. Bueno, esto es nada más un breve comentario de lo que incluye el libro. Van a encontrar mucho de esto, o gran parte de esto, en la exposición. Y bueno, pues les agradezco su asistencia y les comento que el libro Mujeres detrás de la lente está a la venta en la librería Educal y en el módulo de recepción de la UNAM. Muchas gracias.